Okay. Para la clase de hoy vamos a tener un ejemplo. Vamos a resolver primero la siguiente ecuación diferencial. Es x al cuadrado por y' igual a y menos x menos 1. Entonces vamos a partir de una solución que sea de la forma de serie de potencias, de la suma que va, bueno, y igual a la suma que va desde 0 hasta infinito, de el coeficiente enésimo por x a la n, ¿no? Entonces, para resolver la ecuación necesitamos derivar. Ya tenemos aquí la primera derivada y vamos a sustituir dichas expresiones en la ecuación diferencial que nos dieron. Entonces, tendríamos del lado izquierdo de la ecuación x al cuadrado por la suma y vamos a sustituir a y' igual a menos 1 menos x más, y sería sustituir la expresión para y. Entonces, ya después vamos a anotar en la última igualdad que el término x al cuadrado que está fuera de la suma, la estamos incluyendo dentro de la suma. Por eso ya en la última igualdad ya no está apareciendo, pero ¿qué ocurre dentro de la suma? Yo tenía x a la n menos 1, pero al momento de yo incluirla dentro de la suma, pues estoy aumentando en 2 el superíndice de x. Entonces va a ser como tener un x a la n menos 1 más 2. Y por ello, al final queda un x a la n más 1. Del lado izquierdo, como está en términos de potencias de x a la n, no se va a colocar nada. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, vemos que, bueno, antes de pasar, del lado izquierdo estoy poniendo con color azul lo que va a ocurrir y con en este caso el lado izquierdo de la ecuación, y del lado derecho con el color morado. Entonces, del lado derecho con el color morado voy a tener menos 1 menos x más y la serie que incluye a la potencia x a la n. ¿Y qué estoy haciendo del lado derecho? Estoy sacando dos términos de la suma, justo el que va a ser el término cuando es x a la 0, que es 1. Entonces tendría ahí este término c sub 0, más cuando tengo el término en la potencia x a la 1, tendría c1x. Y el resto de términos los estoy dejando dentro de la suma. Entonces, como yo ya saqué dos términos, entonces voy a iniciar desde n igual a 2, ahí está infinito, en el resto de la serie de potencias. Esto lo voy a hacer para poder comparar coeficientes en la ecuación. Ahora, lo que tenía del lado izquierdo en color azul era una suma que iba desde 1 hasta infinito, pero la potencia era para x a la n más 1. Entonces, ahí lo que voy a hacer es un corrimiento en índice. El corrimiento va a ser de menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de la serie voy a estar reemplazando lo que tenía como n por n menos 1. De manera que n queda como n menos 1 dentro de la suma. El coeficiente enésimo ya es coeficiente enésimo menos 1, y el lado donde está la potencia, en vez de ser xn más 1, pues al restarle en el superíndice un menos 1, pues queda un x a la n. Y ahora, ¿qué ocurre con el inicio de nuestra suma? Es a partir, bueno, ahora de n igual a 1, estoy ahora aumentando una unidad y sería correr la suma desde n igual a 2. Entonces, esto se hizo para que también tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación tengamos dentro de las sumas potencias de x a la n. Y poder ocupar después el principio de identidad. Entonces, ya incluyendo los dos lados, tenemos esta expresión, esta ecuación. Y como les decía, tendremos que finalmente igualar. Pero por el principio de identidad, ¿qué ocurre? Es fuera de las sumas, tenemos como 0 igual a menos 1 menos x más 0 sub 0 más c1x, ¿no?
Si yo paso del lado izquierdo el menos 1 y el menos x, tengo 1 más x igual a c sub 0 más c1x. Y si yo ahí igualo los dos coeficientes, c sub 0 es igual a 1. Por eso aquí coloqué c sub 0 es igual a 1 y c1 es igual a 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre con, ahora sí, los elementos que se encuentran dentro de la serie? Ahí vamos a ocupar el principio de identidad. Con el principio de identidad veíamos qué ocurre a nivel un enésimo término dentro de cada una de las sumitas. Entonces, al igualar, ahí tendríamos un n-1 por cn-1 igual a cn. Porque ya está dado para la potencia de x a la n. Entonces queda así. ¿Para qué elementos? Para aquellos que vayan a ser desde n mayor o igual que 2. Y ahora, ya encontramos nuestra fórmula de recurrencia, como en los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces aquí lo que voy a colocar es qué pasa cuando, bueno, si yo le empiezo a acomodar números en orden. Por ejemplo, si yo empiezo desde C2, porque tiene que ser desde n mayor o igual que 2, esto es igual a 1, que es n menos 1. 2 menos 1 es 1, por eso aquí es un 1. Ahora, cn-1, ahí voy a colocar un c, como en este caso n es igual a 2, tengo un c2 menos 1 y por eso es un c1. Esto es igual a 1 factorial. En el caso de que ya voy a trabajar con c3, voy a sustituir igual valores. Como es n menos 1, es 3 menos 1, es 2. Y por fórmula de recurrencia, entonces aquí voy a trabajar con c sub 2. C sub 2 es igual a 2 factorial, que es multiplicar 2 por 1 factorial, finalmente tengo 2 factorial. Si seguiría con C4, al final obtengo 3 factorial. Entonces, en forma general, el coeficiente enésimo es igual al factorial de n-1 para n mayor o igual que 2. Cuando ya obtenemos el coeficiente, recuerden que pues ya se incluye dentro de la solución para nuestra serie de potencias. Entonces teníamos que y era igual a 1 más x más la suma que incluía al coeficiente enésimo, pero ahora ya sabemos quién es, entonces ya lo coloco. ¿Por qué coloqué 1 más x? Acuérdense que c sub 0 es 1 y c1 es igual a 1. Y ahora, bueno, vamos a ver qué ocurre para el radio de convergencia. Vamos a ver si esta serie sí converge. En lo cual vamos a trabajar con el límite. Recuerden, para calcular el radio de convergencia, ρ es igual al límite cuando n tiende a infinito y vamos a colocar en el numerador al coeficiente enésimo entre el coeficiente enésimo más 1 y obtendríamos su valor absoluto. Pero en este caso es lo equivalente a calcular el límite de n tendiendo a infinito de 1 entre n, pero ese límite por cálculo 1 al menos sabemos que esto es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De acuerdo a nuestros criterios de convergencia, esta serie solo va a converger para x igual a 0 y no para nadie más. Entonces, en conclusión, la ecuación diferencial dada no va a tener una solución en serie de potencias convergente de la forma que proponemos. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos este tipo de casos? Miren, vamos a la parte teórica, porque vimos que mediante lo que sabíamos no encontramos una serie convergente. Vamos a ver en cuál debe ser la naturaleza de nuestra ecuación para que nosotros tengamos soluciones en series
Y para ello vamos bueno, primero quiero comentar, la teoría que vamos a ver, se puede trabajar para ecuaciones diferenciales de cualquier orden, solo que la aplicación más importante es para ecuaciones de segundo orden, las que tienen la forma de A por y' más B por y' más C por y igual a 0, donde tenemos las tres funciones A, B y C como funciones analíticas de X. Entonces, aquí es importante la teoría que vimos de la clase pasada, porque necesito funciones analíticas. Entonces, en el ejemplo 1, el método de series no siempre funciona porque no proporciona una solución. Y para ver cuando hay éxito, vamos a reescribir en forma estándar la ecuación 1 de esta forma. Aquí pues la función P es B entre A y la función Q es C entre A. Y vamos a decir que estas dos van a ser, no son analíticas, pues donde la función A, que es la que correspondía al coeficiente principal, pues se anula, ¿no? Entonces, de aquí vamos a tener unos resultados. En lo siguiente, lo que vamos a detectar, como vamos finalmente a trabajar con criterios de convergencia de las series, nos vamos a dar cuenta que cuando queramos resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, vamos a pensar en soluciones cercanas a un punto, para que de ahí partamos a la idea de que tenemos que buscar un radio de convergencia. Entonces, una ecuación va a poder tener distintas soluciones alrededor de distintos puntos. No necesariamente tiene que ser un punto, pueden ser varios. O incluso puede que no tengamos soluciones alrededor de algunos de los puntos. Esos pueden ser los casos. La idea es justo quedar claro que cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, convergen, digamos, las series para todo X, pero cuando son coeficientes variables, van a converger en un intervalo. Entonces, de aquí vamos a definir dos tipos de puntos. El punto ordinario, digamos, X igual a A, de una ecuación diferencial en forma estándar. Siempre, bueno, se llama punto ordinario siempre que las funciones P y Q sean analíticas en X igual a A. Es decir, bueno, ahorita vamos con la conclusión, pero bueno, en caso de que no sea un punto ordinario, o sea, que no ocurra lo de arriba, vamos a tener el caso de un punto singular. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la ecuación en forma estándar? Si la función A evaluada en el punto X igual a A no se anula, entonces X igual a A es un punto ordinario. Y con ello vamos al primer teorema. No, al primer ejemplo, bueno, vamos a tener dos ejemplos. Uno, para que quede más claro cuál es el significado de punto ordinario y punto singular. En este primer ejemplo pongo una ecuación diferencial y voy a determinar cuáles son los puntos ordinarios y cuáles son los singulares. Entonces, aquí la ecuación diferencial es x por y' más 2 entre x menos 1 por y' más 1 entre x al cuadrado por y igual a 0. Entonces, no está en forma estándar la ecuación diferencial. Si dividimos toda la ecuación entre x para que el coeficiente principal sea 1, entonces yo obtendré y' más 2 que divide a 2y' que entre x por x menos 1 más y que va a dividir a x al cubo igual a 0. De aquí ya sabemos quién va a ser nuestra función P, quién es nuestra función Q.
y vemos que pues ambos términos en el denominador se expresan como razones de polinomios. Para la función p se va a volver infinita cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. En cambio, para que q se vuelva infinita, se va a volver cuando x sea igual a 0. Entonces, x igual a 0 y x igual a 1 van a ser los dos puntos singulares de la ecuación diferencial. Mientras que todos los demás puntos que no sean estos dos, pues son de carácter de puntos ordinarios. Ahora, vamos a ver otro ejemplo donde x igual a 0 no es un punto ordinario. Por ejemplo, aquí este punto no va a ser punto ordinario de la ecuación diferencial que ahorita di. Bueno, esta primeramente está en forma estándar. Entonces, tal cual ya sabemos quién va a ser p, va a ser x al cuadrado, y q es x a la, bueno, raíz cuadrada de x. Entonces, bueno, vemos que x al cuadrado, pues es analítica en todo punto, pero en específico en x igual a 0. Pero para q, para raíz cuadrada de x, no es analítica en x igual a 0, porque recordemos que si, bueno, en este caso, cuando una función no es derivable en cierto punto, entonces no es analítica. Aquí no es derivable en x igual a 0. Entonces no puede ser analítica la función q de x. De acuerdo a ello, entonces el punto en cuestión, x igual a 0, no es un punto ordinario de la ecuación diferencial. Entonces ahora que ya aterrizamos un poco de acuerdo a los ejercicios, vamos a trabajar con cómo va a ser un ejercicio completo en donde estemos con cómo debe de comportarse una solución por método de serie de potencias de una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí vamos a determinar una solución dependiendo de cómo establecemos el intervalo en el que la serie vamos a ver que converja. Entonces, hay dos formas en las cuales podemos establecer un intervalo para que nuestra serie vaya a converger. Uno es el que vimos realmente en la clase pasada. Aplicamos la prueba de convergencia directamente a la serie. Otro es determinando el radio de convergencia de las funciones p y q. Entonces, para el segundo caso, ahora sí es un teorema. El primer teorema se llama radio de convergencia de soluciones por serie. ¿Qué dice el teorema a grandes rasgos? Si yo tengo un punto ordinario de una ecuación diferencial de segundo orden, entonces la serie infinita de la solución general de la ecuación diferencial va a tener un radio de convergencia y este radio de convergencia es al menos tan grande como el más pequeño de los radios de convergencia que haya de P y de Q. Recuerde que P y Q son funciones. Y para ello vamos a ver un primer ejemplo. En realidad van a ser dos. El primero es en el caso de tener un ejemplo de puntos de singulares y que sean puntos reales. Nos pedirían determinar un radio de convergencia de la solución por serie de la siguiente ecuación diferencial y nos piden alrededor de cierto punto. Aquí es x igual a 5. Tendríamos x al cuadrado menos 9y' menos xy' más 1 entre xy, x por y igual a 0. La solución. Vamos a tener la forma de una ecuación en forma estándar. Entonces tengo que dividir el término x al cuadrado menos 9 en toda la ecuación diferencial. Ya me queda como la última ecuación. Y pues detecten que en el segundo término, o sea, para la función p, sus puntos donde se hace infinito p es cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a menos 3. Pero para el tercer, bueno, para en este caso la función q,
se hace infinita cuando x es igual a 0, cuando x es igual a más 3 y cuando x es igual a menos 3. Que aquí ya los puse estos. Entonces, de manera que, pues, estos tres puntos, tanto x igual a 0 como 3 y menos 3, son puntos singulares de la ecuación diferencial. Los demás son puntos ordinarios. Entonces, aquellos que no sean estos tres números, sí son puntos ordinarios, ¿va? Ahora, ¿qué ocurre con la distancia? La distancia entre x igual a 5 y el punto singular más cercano a este punto, pues entre el 0, el 3 y el menos 3, el más cercano a x igual a 5 es x igual a 3. Entonces, la distancia aquí entre estos dos es 2. Lo estoy colocando acá con una figurita para que vean dónde están los puntos singulares, en dónde está el punto de referencia, que es x igual a 5, y indicando dónde está el radio de convergencia, que va a ser 2. Entonces, de hecho, la solución por serie va a converger en este radio, alrededor de 2, y pues es la distancia que hay entre x y 5, ¿no? Es decir, bueno, el valor absoluto de x menos 5 menor que 2. La ecuación diferencial tiene una solución por serie alrededor de x igual a 5 con un radio de convergencia ρ igual a 2. El otro ejemplo que traigo es cuando tenemos el caso de puntos singulares complejos. Igual, nos piden determinar el radio de convergencia alrededor de x igual a 0. Entonces, ahí está la ecuación diferencial. Ahí está. Entonces, aquí es la ecuación diferencial igual no está en su forma estándar. La vamos a dividir, en este caso, entre toda la ecuación entre x al cuadrado menos 4x más 8. Y ya obtenemos así dos funciones, P y Q. Aquí ya están P y Q. Y de igual forma, en donde se vuelven infinitas. Aquí pues las raíces van a ser complejas. Y tengo para un valor x igual a 2 más 2i. Y para un valor x igual a 2 menos 2i. Son las dos raíces. Y estos dos puntos van a ser singulares, pero todos los demás puntos, tanto reales como complejos, cabe señalar aquí, pues son ordinarios. Aquí la distancia entre x igual a 0 y cualquier punto singular, dado que son parejas conjugadas, pues se queda x igual a 0 a mitad de camino entre de 0 a 2 más 2i y 2 menos 2i, pues tienen la misma longitud. Sin embargo, la distancia que voy a encontrar entre, bueno, misma longitud es así. Y cualquier punto singular va a ser la longitud de la línea que conecta a los dos puntos, y esta línea va a ser raíz de 2, raíz cuadrada de 8. En la figura se ven mejor dónde están colocados tanto x igual a 0 en la recta del eje real y dónde están tanto el punto 2 más 2i, el punto 2 menos 2i, y la longitud puede ser o para desde el punto x igual a 0 a 2 más 2i, o el punto x igual a 0 al 2 menos 2i, porque pues es la misma distancia. Pero finalmente, pues hay por teorema de Pitágoras es que se calcula ρ, que es igual a raíz cuadrada de 8. Entonces, ahí en el dibujo se ven mejor cuáles son los puntos singulares, cuál es nuestro radio de convergencia, y hasta el último renglón tengo cómo se reescribe esto. La solución por serie va a converger para los valores, para valor absoluto de x menor estricto que la raíz cuadrada de 8.
Ahora en el teorema 2 es trabajar con soluciones por serie alrededor de puntos ordinarios. Este es otro teorema que nos va a ayudar mucho, porque primeramente vamos a tener en cuenta otra vez un punto ordinario de una ecuación diferencial en su forma estándar y vamos a hablar de cómo son las soluciones. Como es de segundo orden, tengo dos soluciones linealmente independientes, y1 y y2. Y como es alrededor de un punto A, vamos a trabajar con soluciones para y1 y y2 de la forma de una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito del coeficiente enésimo por x menos a la n. Y la solución general de la ecuación diferencial no es más que sumar finalmente un primer coeficiente por la serie asociada para y1 más un segundo coeficiente para la solución asociada para la serie asociada para la solución y2, donde las dos primeras constantes son arbitrarias y se van a determinar por las condiciones iniciales de nuestro problema. También el teorema trabaja con cómo se comporta el radio de convergencia, que es básicamente lo que trabajamos en los dos ejercicios anteriores. Entonces vamos a ver un primer caso de un ejemplo de función especial. Aquí tenemos la ecuación de Hermite, es la que vamos a trabajar y la que vamos a dejar como pendiente para la próxima clase en algunos detalles al final. No, ahorita vamos de hecho, a comentar la ecuación de Hermite. Se trabaja en física en el área de mecánica cuántica. Hay una ecuación que es muy conocida, es de Schrödinger y la trabajamos en la aplicación de un oscilador armónico. Esta ecuación surge y' menos 2xy' más 2 lambda y igual a 0, donde lambda es una constante. Al principio nos piden encontrar una solución por serie de potencias para esta ecuación, pero va a ser alrededor de x igual a 0. Entonces aquí es alrededor de x igual a 0. Y para ello, bueno, vemos que de hecho la ecuación está en forma estándar. Entonces aquí tenemos las dos funciones p es igual a menos 2x y q es igual a 2 lambda. Notemos que los polinomios son funciones analíticas para todo x. Entonces aquí vamos a tener que cualquier punto va a ser ordinario en la ecuación diferencial. Esto incluye al punto que nos dieron, que es x igual a 0. Tanto el teorema 1 como el teorema 2 nos refuerzan la teoría donde nos están diciendo que, bueno, esta ecuación diferencial va a tener una solución por serie de potencias alrededor de cualquier punto. Pero también va a existir el radio de convergencia de la solución. Este radio de convergencia es alrededor de cualquier punto y va a ser infinito. Entonces, ahora, bueno, sabiendo que podemos trabajar mediante los dos teoremas, ahora vemos qué ocurre para una solución en donde yo estoy suponiendo que y es igual a la sumatoria que va desde n igual a 0 hasta infinito de los coeficientes enésimos por x a la n potencia, ¿no? Yo suponiendo esta fórmula y sabiendo que el teorema 1 y teorema 2 se cumplen, voy a poder encontrar una solución a mi ecuación diferencial por el método de serie de potencias, que es lo importante. Entonces, yo suponiendo esta serie y derivándola dos veces como hicimos en los primeros ejercicios de la clase pasada, finalmente sustituyendo estos tres términos, pero en la ecuación diferencial,
tenemos la última igualdad a nivel series de potencias. Lo que buscamos es que los coeficientes se igualen todos a la potencia x a la n, cosa que no ocurre. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. En la primera sumatoria, para que podamos tener x a la n, tenemos que hacer un corrimiento de índice en menos 2 unidades. En más 2 unidades, y entonces n lo voy a, dentro de las sumas, sustituir por n más 2. ¿Y qué ocurre con el inicio de donde va a correr nuestra suma? En vez de que empiece desde n igual a 2, va a empezar desde n igual a 0. Ahí es donde disminuyen 2 unidades. En la segunda sumatoria, ¿qué ocurre? No le vamos a hacer un corrimiento de índice. Lo único que vi es que aquí tenemos que se multiplica una variable x a toda la suma del lado derecho. Entonces, lo único que hice fue incluirla dentro de la suma. ¿Qué ocurre? Solamente se va a alterar donde tengo x a la n más 1, como le agrego un coeficiente, entonces me voy a terminar quedando con x a la n. Pero el índice no va a afectarse, entonces tendremos todavía desde n igual a 1 hasta infinito. Pero de igual forma, en la segunda sumatoria comenzamos con n igual a 0, porque el término que corresponde será 0 debido al factor n de la sumatoria. Con ello, entonces, ya todos nuestros términos quedan con la potencia x a la n. Puedo factorizar la suma, la puedo sacar, y puedo correr desde n igual a 0 hasta infinito. Ahí está el término que se encuentra dentro de los corchetes, y esto se va a multiplicar por x a la n igual a 0. Ahora sí, voy a ocupar el principio de identidad para trabajar a nivel los términos. El coeficiente, ¿cómo va a quedar? N más 2 por n más 1 por el coeficiente enésimo más 2 menos 2n por cn más 2 lambda cn igual a 0. ¿Qué quiero para formar mi ley de recurrencia? Despejar a el coeficiente enésimo más 2, que es el que ya está en la última igualdad. Entonces, con ello se van a calcular los coeficientes. Yo aquí ya los estoy dejando expresados. Dice desde el C2 hasta este C7. Y de hecho lo que trabajé es que del lado derecho estoy con términos de coeficientes que están en color azul y otros términos en coeficientes que están en color verde. Los azules van a ir para una solución Y1 y los verdes van para una solución Y2. ¿Qué hago? Pues finalmente voy a generalizar los coeficientes para términos tanto pares como impares, porque eso fue al final a lo que llegué. Justo tengo términos pares, términos impares, con lo cual puedo tener dos soluciones independientes, Y1 y Y2. Sustituyo esos coeficientes en la solución y voy a obtener factores comunes para C0 y C1. De hecho, los términos impares están asociados al coeficiente 1 y los pares al coeficiente 2. Entonces, los pares están con C sub 0 y esos son los que van a ser la solución Y1. Y los coeficientes con C sub 1 son los impares y esos van a ser los que formen a la solución Y2. También se generalizan los coeficientes con una sumatoria
para no expresarlos de uno en uno, o sea, el desarrollo, todo se comprime en una suma y ya nos queda finalmente esta expresión para la función y como solución, solución general de nuestra ecuación diferencial, con dos soluciones linealmente independientes, y pues el valor de C sub 0 y C sub 1 van a determinarse pues bajo condiciones iniciales que nos lleguen a dar en algún ejercicio. Sobre este tema vamos a trabajar, les digo, la siguiente clase, la de lunes, pero con este ejemplo vamos a finalmente trabajar con lo que son los polinomios de Hermite y a partir de esta solución obtenemos los polinomios de Hermite.